Universidad Mayor de San Andrés. Muchas gracias, Víctor Hugo. Eres muy amable por aceptar nuestra invitación, más aún cuando el ciudadano está a la espera de una decisión de sala plena que hasta el miércoles, jueves se podría conocer y tiene que ver con la habilitación o inhabilitación de los candidatos. Bienvenido al programa. Jimena, muy buenas noches. Gracias nuevamente por la invitación y un saludo a todos quienes nos ven. Muchas gracias. Están en la mira 5 candidatos, 2 antecedentes pueden favorecerlos. Los candidatos cuestionados son Evo Morales, Mario Cosío, Luis Arce, David Choquehuanca y Diego Pari. Sin embargo, un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional y un dictamen de un comité de las Naciones Unidas salieron a favor en estos casos similares. El de Rebeca Delgado, por ejemplo, que en algún momento han estado tocando a algunas personas que están interesadas en que este fallo pueda favorecerlos. Sin embargo, nosotros necesitamos tu lectura de lo que ocurre, especialmente con relación al artículo 149 de la Constitución, que es muy claro sobre estos temas. Víctor Hugo. Sí, en realidad el 149 marca el que el postulante a un cargo en la Asamblea Legislativa debe guardar residencia o debe tener residencia de cuando menos 2 años en el país, es lo que expresamente señala. Y que, bueno, el Tribunal Constitucional, el pasado Tribunal Constitucional, y esperemos que este no lo sea, nos ha tenido acostumbrado a una suerte de interpretaciones muy antojadizas del texto de la Constitución. Claro ejemplo es la sentencia 84-2017, que nos ha llevado entre otros, al caos que hemos tenido con dilucidación de enfrentamiento nacional en noviembre del pasado año, el tema de la repostulación de las autoridades. Y esta otra polémica determinación, la sentencia constitucional 24-2018, también marca un concepto, pero totalmente apartado del marco de la Constitución, y se refiere a una intermitencia en cuanto a las residencias. Se han dado interpretación en el sentido de que no necesariamente deban ser 2 años de permanencia en el territorio nacional o en la residencia, sino que se puede interpretar como intermitente, pero hay un requisito también que establece esa misma sentencia. Es el requisito de que el postulante tenga que estar vecindado, es decir, estar en Bolivia. Esa es una diferencia que luego la vamos a analizar en este tema. Precisamente, este es el tema, la sentencia constitucional 0024/2018, a la que hace referencia Víctor Hugo, inaplicaría el artículo 149 de la Constitución, porque habla de la residencia intermitente por residencia permanente, pero no hace mención de la obligatoriedad de los 2 años. ¿Y en qué caso sería la residencia intermitente? Tengo entendido que para cargos diplomáticos o en qué circunstancias. Mira, eso se ha establecido según el análisis de esa sentencia para eventualmente los casos de viaje, un viaje en el que la autoridad postulante, el asambleísta postulante, no haya podido estar en Bolivia dictando algún curso en el exterior, o por razones de salud, o por otra cualquiera haya estado ausente por un plazo menor a los 2 años en el exterior, y siendo una actividad que le ha llevado con menos tiempo de los 2 años, se consideraría intermitente. Eso es lo que ha razonado el Tribunal Constitucional. Entendamos que toda determinación del Tribunal Constitucional, como de todo tribunal, tiene una intencionalidad, porque si fuera únicamente cumplir la Constitución, bastaría copiar el 149 y pare de contar. Pero algo ha debido ocurrir en ese tribunal y en esa determinación impulsada por la diputada Norma Pierola para que se interprete de esa manera. En todo caso, a esa intermitencia de residencia indica que durante los 2 años también podría haberse ausentado momentáneamente hasta ver cuál es la incidencia de ese postulante a la Asamblea. Pero repito, y vamos a entrar en el punto, la diferencia que no aplica de la sentencia constitucional 24 al expreso caso de Evo Morales es el siguiente, que Evo Morales, a diferencia de los otros candidatos, me refiero a Pari, a Arce Catacora, al mismo Choquehuanca, al mismo Choquehuanca, a diferencia de los 4 restantes, es el único que no está en residencia en Bolivia. Es decir, que el requisito sine qua non, es decir, el requisito ineludible para la aplicación incluso de esa sentencia interpretativa de la Constitución, es que el postulante, candidato, esté avecindado, esté residiendo en Bolivia en este momento. Claro, Evo Morales no tiene una residencia permanente. No tiene residencia en Bolivia. Entonces el requisito y no podría ser habilitado. Por ese motivo, y a diferencia de los demás postulantes, es el único que no cumple el requisito de estar en territorio boliviano al presente.
vigente a la fecha de la inscripción. Y claro, hasta las elecciones habrían pasado 7 meses en que Evo Morales no está en el país. ¿Qué pasa si él, como hemos visto, decidió salir del país? Él tomó la decisión de salir. Se fue a México en condición de asilado político. Y está en Argentina, bueno, ahorita está en Cuba, y está en Argentina también en condición de asilado político y por decisión propia. En calidad de incluso postulante al refugio, ¿no? Sí es decisión propia, pero esa salida del país, el de 10 de noviembre del pasado año, no ha sido reintegrada a nuestro país. Hay una diferencia. Para el cargo de presidente, el requisito es residir en Bolivia 5 años. Para el caso de asambleísta es residir 2 años. Mira, estamos de noviembre a febrero, son dos meses que ya han pasado y que Evo Morales no está presente en el país. Es el 10% del tiempo que le requiere la Constitución y es un tiempo que en contabilidad se llama materialidad, es decir, no puede pasar desapercibido. Y en ese caso es un tiempo sustancial e incidente, es trascendente. 2 meses para 24 meses es trascendente, pero con el añadido de que independientemente de que son 2 meses, él ya no está en territorio boliviano. Choquehuanca, Arce, Catacora, Cocío y Pari, todos ellos están en Bolivia. Ya han recuperado su residencia en Bolivia. Claro. Entonces, en el caso de Morales, el problema es que no tiene residencia en Bolivia, ni intermitente, ni interrumpida, ni vigente. Esa es la diferencia. Ahora, en el caso de Choquehuanca, estaría en la misma situación, porque ejerció el cargo de secretario general del ALBA, cuya sede está en Venezuela, en el caso de Choquehuanca. En el caso de Arce, él también incumpliría cuando salió del país en calidad de asilado. Sí. Pero ahí también van 2 conceptos, ¿no? La materialidad. A ver, ¿cuánto tiempo ha salido el ahora candidato del Movimiento al Socialismo? Ha estado aparentemente 1 mes, incluso semanas, 3 semanas supongamos. ¿Es incidente para 5 años? ¿Llega materialmente a ser un porcentaje importante? Pues no. Es un término reducido para 5 años. En cambio, si fuera asambleísta o postulante asambleísta, es impactante. Pero además, los candidatos que refiere, Jimena, Choquehuanca incluido, ya están en territorio boliviano. Tienen residencia en Bolivia, así la hayan tenido de manera intermitente, tienen territorio en Bolivia. Es residencia en Bolivia, en territorio boliviano. En consecuencia, a ellos no les afectaría la prohibición constitucional por la salvedad de la sentencia constitucional 24. Entonces, a Arce Catacora y a David Choquehuanca no le afecta. Tampoco a Cocío, porque está en territorio boliviano. Pero Mario Cocío ha estado 9 años, 10 años, saliendo por el tema de justicia. En el caso de Mario Cocío, corrijo, en el caso de Mario Cocío, él no ha tenido residencia en Bolivia. Ignoro el cargo que está postulando. Supongo que es asambleísta. A primer senador por Tarija. Es asambleísta, no cumple el requisito de los 2 años. De él sí es materialmente pues sustancial. Apenas si él tiene residencia en Bolivia, ¿hace cuánto? 1 mes debe ser, o un poco más. Pero ¿sabes qué, Víctor Hugo? Yo he entrado al órgano electoral plurinacional a ver las páginas y veo a Mario Cocío habilitado. Y significa, bueno, él el 2009 sí votó, el 2014 no, la elección del 20 de octubre del 2019 está anulada y se ha inscrito el 2020 en enero y sale habilitado. Ese es otro problema que tiene el padrón. ¿Cómo ha logrado inscribirse en el padrón para la elección pasada? Para la actual ha debido rectificar porque hace unas 3 semanas ha sido la inscripción. Pero él no cumple el requisito del 149. Es por demás de obvio, no ha estado 9 años en el país. Y aplicando nuevamente el concepto de materialidad, ¿no? La mayor parte del tiempo él no ha estado en territorio boliviano. Es la inversa de Evo Morales, que la mayor parte ha estado en territorio boliviano, pero ahora no lo está. En cambio, Cocío está en territorio boliviano, pero la mayor parte del tiempo no ha estado. En ambos casos no cumplirían con los requisitos del 149 de la Constitución Política del Estado. Estar residente, así sea intermitente, por el plazo de 2 años. Consideremos que el concepto intermitente es una salvedad, es una excepción, porque la regla tendría que ser que se cumplan los 2 años. Con la intermitencia de algunos días o alguna semana que haya podido salir alguna autoridad o postulante a legislador al exterior,
pero en ambos casos, Cosío y Morales no cumplen ese requisito. ¿Y qué pasa con el tema de lo que se hace, por ejemplo, con Rebeca Delgado, que he escuchado algunas voces de representantes del movimiento al socialismo, que podría estar el dictamen sobre el caso de Delgado? El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas establecía que el ejercicio de los derechos reconocidos por el artículo 25 del pacto, incluido el derecho a presentarse como candidato a elecciones, no puede suspenderse ni negarse salvo por motivos previstos en la legislación y que sean razonables y objetivos. El mismo 23, que es el que refiere a los derechos políticos, establece que las únicas limitaciones que van a existir son las normativas de cada país, y en consecuencia Bolivia ha establecido las restricciones en el marco de su constitución, es decir, no está saliendo fuera del marco de la Convención Americana de Derechos Humanos del Pacto de San José, la limitación establecida por la Constitución boliviana. Pero en el caso de Rebeca Delgado, recordemos, y también del ex senador Maldonado, ambos postulantes a las alcaldías de Cochabamba y de Potosí respectivamente, el tratamiento ha sido grosero, pues por parte del ex Tribunal Supremo Electoral, del ex me refiero, porque pese a estar en territorio boliviano y en representación de sus respectivos departamentos, una como diputada y el otro como senador, han considerado que no han tenido residencia permanente en sus respectivos asientos, es decir, en las ciudades de Cochabamba y de Potosí. Y ese ha sido el motivo por el cual tengan ellos que haber acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para pedir la reparación de ese daño que es evidente que el daño porque ha sido por demás forzado. En cambio, en el caso de Morales y de Cosío eso no existe. En un caso por voluntad propia, la de Morales, en el caso de Cosío por haber estado fuera del país, tal vez de manera de persecución o se quiere entender por un juicio penal, pero no cumplen en ambos requisitos y es la normativa boliviana la que establece aquella limitación, no está fuera de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, para algunos que aseguran que el antecedente del fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional o el dictamen del Comité de las Naciones Unidas podrían favorecer a los candidatos, según tu opinión y tu análisis en conocimiento en derecho, no sería posible. No sería posible que favorezca en los casos específicos de Morales y de Cosío, pero sí en los casos de del resto de postulantes. Ahora, ya que has tocado el tema de Diego Pari, hay un diputado por Potosí que ha presentado la impugnación en el caso de Diego Pari porque incumple el requisito de la residencia permanente y sabes que se encuentra empadronado en la ciudad de La Paz. El canciller ha emitido su voto en el colegio 6 de junio de Alto Brajes. ¿Qué ocurre en estos casos? Él no ha vivido en Potosí. Él está yendo asambleísta por Potosí. Sí, senador por Potosí. No cumple tampoco el requisito. Sí hay que analizar caso por caso, ¿no? Y el paquete entero pues nos lleva a que la misma sentencia constitucional 84 podría indicar que es intermitente, pero ¿qué es lo intermitente? Es el momento reducido en relación al tiempo mayor. El tiempo mayor, ¿dónde ha estado con residencia Pari? La Paz. Y si ha estado en La Paz, más bien el tiempo reducido está en Potosí. Significa que él tampoco cumpliría el requisito de 149 para ser postulante a asambleísta por Potosí. Bueno, en este momento ya desde el Tribunal Supremo Electoral se ha oficializado que se ha dado un tiempo para decidir esto en sala plena. Yo te hago una consulta, Víctor Hugo. Yo no he visto que las audiencias o las reuniones, las sesiones de sala plena del Tribunal Supremo Electoral sean públicas. Muchas veces se tiene que colgar esto en la web o en una página para que todos sigamos. No tendrían que ser públicas, no tendrían que dar esta señal de transparencia para que todo el pueblo boliviano pueda seguir, porque el fraude no se hizo solo un 20 de octubre. Mira, por mandato de la Constitución Política del Estado, toda la actividad pública es pública y debiera ser de transparente acceso a la población, con excepción de los casos de extrema seguridad nacional. Pero en este caso la audiencia podría haber sido pública y es más, por el concepto mínimo de transparencia, de seriedad de los actos y por esta susceptibilidad misma que se nos tiene en este momento, habilitan, no habilitan, ¿qué pasa con el tribunal? ¿Por qué tan dubitativo un tribunal?
Me extraña la actitud bastante dubitativa del tribunal. Porque está clara la normativa. Sí, es normativa e incluso la sentencia. E incluso con una sentencia de esa naturaleza tendría que tener el tribunal una posición mucho más clara que la que está demostrando, bastante dubitativa, de ir y venir, de esperar el momento para dilucidar y no sabemos hasta qué momento. Tienen que decirnos de manera clara porque queremos tener tranquilidad. Bien lo decías, los episodios de fraude no son de un momento, vienen acompañados o de dolo, es decir, de intención, o también de errores, culpa. En este caso, esperemos que no sea una actuación dubitativa la que tienen las autoridades. Sabemos la profundidad que significa una responsabilidad de conducir un proceso electoral, pero ante todo la población debe estar correctamente informada y al tanto de lo que viene a suceder. No sería mala idea que se transmita o se tenga acceso directo a la sesión que vaya a emitir el Tribunal Supremo Electoral sobre estos casos específicos. Entonces es contemplado dentro de la Constitución Política del Estado, por ejemplo, que la sala plena donde se va a decidir la habilitación o inhabilitación sea pública para que todos los bolivianos podamos seguir, ver si se está cumpliendo, o sea, qué hay que discutir, si está la ley muy clara en este aspecto. Sí, no es muy difícil. En realidad, un informe de la unidad jurídica que vaya a tener el Tribunal Supremo Electoral o el criterio mismo que tengan las autoridades, varios de ellos son abogados, e incluso en el sentido común que nos toca a los ciudadanos de a pie, tenemos que tener una definición clara. No queremos tener estas dilaciones que a veces nos incomodan por el hecho de que puedan tener soluciones no transparentes. Y eso esperemos que no vaya a suceder por parte de este Tribunal Supremo Electoral. Precisamente hay ya varias decisiones de sala plena del Tribunal Supremo Electoral que deberían ser de conocimiento público, porque si hubo una movilización el año pasado, parte de lo que pedíamos todos los bolivianos que estuvimos en las calles o donde estuvimos era que el proceso sea transparente. ¿Por qué? Por la credibilidad que debe tener el ciudadano. No hemos hecho una movilización solamente para que el Tribunal Supremo Electoral esté contando los votos el día de la elección, sino porque todo el proceso sea transparente. Mire, yo creo que debe sufrir un golpe de timón este concepto de la transparencia y de la publicidad de los actos. Porque que yo sepa, los únicos actos bastante públicos que se tienen son el desayuno que se brinda al momento del inicio de las elecciones y los resultados que nos dan al promediar la noche misma del evento electoral, bueno, con excepto lo que ha sucedido en octubre. Y no, pues tiene que ir mucho más allá. Si se quiere avanzar en los derechos y profundizar los derechos progresivos en Bolivia, se debe dar publicidad a lo que se viene, se debe dar conocimiento a lo que se viene debatiendo, las posturas que tienen los mismos miembros del Tribunal Supremo Electoral. Queremos saber la postura, obviamente, queremos saber la postura de cada uno de ellos, porque al final de cuentas ellos responden al pueblo boliviano, que es el soberano, el definitivo soberano es el pueblo boliviano. Y bueno, queremos conocer qué están opinando, qué están actuando y cómo lo están haciendo además, y cuál es el marco que lo van a hacer. No queremos que nos acostumbren a resoluciones que salgan muy tarde en la noche, que no nos enteremos y que al día siguiente nos estemos desayunando con ellas. Como la sala plena que se dio el sábado y que despertó la susceptibilidad de gran parte del pueblo boliviano. Bueno, hay actos que tienen que ser de conocimiento público. Te refieres al financiamiento, seguramente. También al financiamiento no, pero el tema de la inhabilitación o habilitación, ¿no? Está la normativa, está la ley, sin embargo, se extendió por más la sala plena de un sábado hasta que se decide y se da más tiempo. Y eso es por falta de criterios contundentes de uno y de otro lado. Es que la norma es clara, el 149 no ameritaría ninguna discusión. Si fuera otro tribunal, no ameritaría ninguna discusión. Ahora, si viene a colación que hay una determinación del Tribunal Constitucional Plurinacional, la sentencia 24, igual ellos tienen la función de cumplir y es también claro. Y decimos caso por caso. Morales no está en residencia en Bolivia, no está en residencia en Bolivia. Sí. En el caso de Cosío no ha tenido residencia en Bolivia. En el caso de Pari no tiene residencia en Potosí. Y la única aplicación del 84 en beneficio serían los candidatos a presidente y vicepresidente del movimiento al socialismo. ¿Cuánto hemos tardado en decirlo? ¿Medio minuto?
Y eso tendría que haber tenido en claridad el Tribunal Supremo Electoral para la determinación, e incluso con efectos políticos que corresponden. Hay demasiado cálculo, demasiada actitud timorata, y eso nos está poniendo en cuestionamiento si de verdad los miembros del Tribunal Supremo Electoral están con la convicción de llevar un proceso transparente, pero además con la contundencia que amerita. El pueblo boliviano va a respaldar una actitud que tengan ellos seria, contundente, clara, pero también que sea de conocimiento pleno del pueblo boliviano. Hablabas tú del financiamiento, 11 millones de bolivianos para el movimiento al socialismo. Yo sé que hay un criterio en la normativa, en términos legales diferenciado, pero también hay los criterios igualitarios. Estamos hablando de un partido político que ha sido señalado por algunos delitos de fraude electoral. En este caso, se podría haber hecho un análisis, porque dentro del Tribunal Supremo Electoral se trabaja en función de la Constitución Política del Estado, la Ley 026 y también la Ley de Organizaciones Políticas. ¿Sobre cuál se tendrían que basar? ¿Cómo tendrían que actuar? Y además existe, de esas normas, existe un reglamento de financiamiento a las organizaciones políticas. Seguramente el tiempo, hay que también ser con ellos condescendientes con los miembros del Tribunal Supremo Electoral. El hacer un reglamento, el proyectar y debatir un reglamento lleva tiempo. Y como estamos en conocimiento nosotros, el Tribunal Supremo Electoral ha sido posesionado hace bastante poco tiempo. Entonces, me parece que no ha tenido el tiempo suficiente como para modificar el reglamento de financiamiento, y en consecuencia los parámetros de resultado porcentual electoral son los que van a determinar para que se les asigne un monto de dinero, en este caso del movimiento al socialismo 11 millones, y seguramente de manera gradual a cada una de las fuerzas políticas que haya podido participar. Eso ya es por efecto de una reglamentación, a más de lo que uno podamos tener el criterio de que el financiamiento pueda ser de manera igualitaria, pero seguramente existe, no seguramente, existe el reglamento de financiamiento de organizaciones políticas y está dando plena aplicación el Tribunal Supremo Electoral. Bueno, estamos con Víctor Hugo Chávez precisamente hablando. Me llamó la atención lo que has dicho. Necesita el Tribunal Supremo Electoral, los miembros del Tribunal Supremo Electoral, un golpe de timón en cuanto a sus actitudes. Tú has calificado de actitudes timoratas precisamente sobre casos muy concretos. Tal vez en este momento no hay una presión ciudadana, Víctor Hugo. ¿Por qué? Porque la gente confía en el Tribunal Supremo Electoral, porque estamos soñando en que esto va a ser un proceso con transparencia. Sin embargo, hay señales que podrían darnos desde el Tribunal Supremo Electoral en hacer las salas plenas públicas. Mira, si se hace una sala plena pública, nos demostraría que sí existe la predisposición por parte del tribunal de dar un golpe de timón a la labor de comunicación. Que es importante, hasta en broma lo decía, para lo que se llama la prensa es para la inauguración, tomar el desayunito el día de la elección y luego volverles a convocar en la noche para dar los resultados. Claro, o hablar solamente del cronograma y el cumplimiento de fechas. Y eso va, en realidad, si queremos dar un golpe de timón y si de verdad existe una conducción más allá, pues no está prohibido, más allá de lo que establece inclusive cualquier costumbre, es importante que se tomen actitudes de transparencia y que nos lleven a la calma, que es lo que necesitamos, y eviten cualquier susceptibilidad. Esas actitudes dubitativas que le escuchaba al presidente referirse que vamos a analizar, vamos a ver, parece bastante encriptado en un grupo cerrado, y nos hace pensar que, bueno, ¿qué están razonando ellos cuando es demasiado claro lo que deban determinar en el marco de la normativa? En algún momento se ha manejado el término lo correctamente político. No, lo políticamente correcto. O lo políticamente correcto. Parece que vaya por ahí, pero el tribunal debiera dar una actitud ya sobre de esos conceptos anquilosados, pasados y al parecer superados. Pero nomás nos estamos percatando que hay actitudes y esperemos que no se confirmen de esa naturaleza. Muy bien, acá está el análisis de Víctor Hugo Chávez y una solicitud a los miembros del Tribunal Supremo Electoral. Abran las salas plenas, las escucharemos todos los bolivianos y así nos darán la señal más clara de que este va a ser un proceso transparente. Precisamente las elecciones se miden no solamente el día, los procesos democráticos no se miden la cantidad de veces que un ciudadano va a votar, sino cuando una ciudadanía está debidamente informada de todo un proceso democrático, Víctor Hugo. Sí, es necesario que nos empapemos y que nos empoderemos del proceso electoral. Y conociendo incluso los debates y posturas de cada uno de las y los representantes o magistrados del Tribunal Supremo Electoral, vamos a conocer también a dónde le están apuntando cada uno de ellos.
Muchísimas gracias, Víctor Hugo. Como siempre es un lujo poder escucharte, poder conversar contigo y apreciamos muchísimo tu análisis tan claro, tan firme sobre estos temas jurídicos. Gracias por venir. Jimena, muchas gracias nuevamente por la invitación y siempre estaré llano a tu convocatoria. Muchas gracias. Estamos listos para la unidad móvil.